¿Alguna vez has sentido que nadie cree en ti? Que el mundo parece estar en crisis, pero nadie se levanta para hacer algo al respecto? ¿Y si te dijera que hay un patrón en la historia? Un momento donde Dios elige a alguien inesperado para cambiarlo todo. Hubo un tiempo en que Israel estaba en ruinas. El pueblo de Dios estaba oprimido, los enemigos dominaban la tierra y nadie tenía el valor de levantarse para luchar. Pero en medio de aquella oscuridad, Dios no llamó a un guerrero, no levantó a un rey, llamó a una mujer. Su nombre era Débora. Y su historia es una prueba de que cuando todos se esconden, Dios levanta a alguien que no teme responder al llamado. Pero hay algo que nadie te ha contado sobre esta historia, un secreto oculto en su misión que revela algo impresionante sobre el tiempo en que vivimos hoy. Si estás oyendo esto y aún no has comentado "Dios me llamó", ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios "Estoy listo para la batalla" y comparte este mensaje. Los escogidos no se quedan en silencio. Lo que ocurrió con Débora fue más que un simple acto de liderazgo. Fue una intervención divina en un momento de crisis. Y la pregunta que debes hacerte ahora es, ¿qué fue lo que hizo Débora para cambiar la historia de Israel? La respuesta te sorprenderá. Israel estaba en caos. Durante años, el pueblo de Dios había caído en un ciclo de desobediencia y derrota. Los enemigos los dominaban, los sometían, y cada generación parecía más débil que la anterior. Pero esta vez, la opresión era diferente. El ejército de Jabín, el rey de Canaán, tenía un comandante implacable, Sísara, un líder cruel, con carros de hierro y miles de soldados entrenados para destruir. Israel estaba aterrorizado. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Los hombres que debían levantarse para pelear estaban en silencio. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque cuando todos esperaban que un guerrero fuerte surgiera, cuando todos buscaban un libertador con espada en mano, Dios hizo algo impensable. Levantó a una mujer para liderar la batalla. Débora no era una soldado, no tenía ejército, no tenía armadura, pero tenía algo que los demás habían perdido: fe y valentía. Mientras los hombres dudaban, ella escuchó la voz de Dios. Mientras el pueblo sufría, ella no se quedó esperando. Desde su lugar bajo la palmera de la justicia, se convirtió en la voz que Israel necesitaba escuchar. Dios le dio una orden clara: levántate y ve a la guerra, porque he entregado a Sísara en tus manos. Pero aquí viene lo impactante. Dios había llamado a un hombre para liderar el ejército de Israel. Su nombre era Barak. Él tenía la habilidad, él tenía la fuerza, pero no tenía el coraje suficiente. Cuando Débora le dijo que Dios lo estaba enviando a la batalla, su respuesta reveló el estado del pueblo. Si tú vienes conmigo, iré. Pero si no vienes, no iré. Barak tenía todo lo necesario para vencer, pero tenía miedo. Y aquí es donde Débora se convierte en la líder que Israel necesitaba. Ella no era una guerrera, pero sabía que cuando Dios da una orden, la victoria ya está asegurada. Y decidió ir al frente de la batalla. Aquí hay algo poderoso que debes entender. Dios usa a quienes están dispuestos, no a quienes parecen más preparados. No importaba que Débora no fuera una comandante. No importaba que Barak tuviera más experiencia militar. Lo único que importaba era quién tenía el valor de obedecer la voz de Dios. La guerra estaba a punto de comenzar. Sísara estaba confiado en su ejército, en sus carros de hierro, en su superioridad numérica. Pero lo que él no sabía es que no estaba peleando contra hombres. Estaba peleando contra el Dios de Israel. La batalla aún no ha comenzado, pero la pregunta ahora es:
¿Por qué Dios permitió que una mujer liderara a Israel en este momento? ¿Qué mensaje oculto hay en esta historia? Lo que viene a continuación revela una clave profética sobre el tiempo en que vivimos hoy. El día de la batalla llegó. Las tropas de Sísara se alinearon con confianza, con sus carros de hierro brillando bajo el sol. Su ejército era poderoso, bien entrenado, implacable. Contra ellos, Israel solo tenía hombres con armas rudimentarias y una líder inesperada. Pero lo que Sísara no sabía era que cuando Dios está con su pueblo, la fuerza del enemigo no significa nada. Débora se levantó y dio la orden. «Levántate, Barak. Hoy es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. El Señor va delante de ti». La confianza en su voz resonó como un trueno. Barak, impulsado por el coraje de Débora, cargó con sus hombres. Pero aquí es donde ocurre lo sobrenatural. Dios mismo intervino en la batalla. Desde el cielo, una tormenta repentina desató lluvias torrenciales. Los carros de hierro de Sísara, su mayor ventaja, quedaron inutilizados en el lodo. Sus soldados, en pánico, fueron cayendo uno por uno. El ejército que parecía invencible fue desmoronándose ante los ojos de Israel. Dios había peleado por su pueblo. Sísara, al ver su derrota inminente, hizo algo inesperado. Huyó. Abandonó a sus hombres y corrió desesperado en busca de refugio. Se escondió en la tienda de una mujer llamada Jael, creyendo que estaba a salvo. Pero aquí es donde la historia toma su giro más impactante. Dios no solo usó a Débora para liderar la batalla, sino que usó a otra mujer para terminarla. Mientras Sísara dormía, confiado en que estaba fuera de peligro, Jael tomó una estaca y la clavó en su cabeza. El enemigo de Israel murió en manos de una mujer, y cuando Barak llegó persiguiendo a Sísara, encontró su cuerpo sin vida. La guerra había terminado. Israel había sido libertado. La profecía de Débora se cumplió. Dios entregó la victoria, pero el honor no fue para los hombres, sino para las mujeres que se atrevieron a obedecer. Este detalle no es menor. Dios no eligió a los guerreros más fuertes, sino a quienes estaban dispuestos a confiar en Él. Y aquí está la revelación que muchos no han entendido. Esta historia no es solo sobre una batalla en el pasado, sino sobre una señal profética de lo que está ocurriendo en este tiempo. Cuando los líderes de Israel no quisieron actuar, Dios levantó a una mujer, y en los tiempos finales, Dios está llamando a aquellos que están dispuestos a ponerse de pie, incluso si el mundo los ignora. Esta no es solo la historia de Débora. Es un llamado para aquellos que han sentido que Dios los está posicionando en lugares inesperados. Y la pregunta es, cuando llegue el momento de actuar, ¿tendrás el valor de responder? Después de la gran victoria, Israel experimentó paz por muchos años. Pero la historia de Débora no terminó en el campo de batalla, porque lo que ocurrió aquel día no solo fue una guerra entre ejércitos, sino una demostración de un principio eterno. Dios usa a quienes están dispuestos, sin importar su condición, sin importar quiénes sean. Débora no era una guerrera, no tenía armas, no tenía entrenamiento militar, pero tenía algo más poderoso, la voz de Dios y la fe para actuar. Y aquí está la gran verdad que muchos ignoran. Cuando los que deberían levantarse tienen miedo, Dios escoge a los que confían en Él sin dudar. Barak tenía todo lo necesario para liderar la batalla, pero no tenía el valor. Débora no tenía los recursos, pero tenía la determinación de obedecer. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Cuántas veces Dios ha querido usarte, pero el miedo te ha detenido? Porque esta historia no es solo un relato del pasado, es un mensaje directo para aquellos que hoy han sentido el llamado de Dios, pero dudan de sí mismos.
¿Cuántas veces has esperado que alguien más haga lo que Dios te mandó a hacer? ¿Cuántas veces has postergado lo que Él puso en tu corazón porque creíste que no eras lo suficientemente bueno? Lo que pasó con Barak sigue ocurriendo hoy. Dios sigue llamando personas para actuar, pero muchos siguen diciendo, solo si alguien más me acompaña. Pero aquí está la realidad. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que responden. Débora no esperó el momento perfecto, no esperó que alguien más se levantara. Ella simplemente creyó, y es por eso que su nombre quedó marcado en la historia como una de las mayores líderes de Israel. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué hará Dios con aquellos que hoy decidan dar un paso de fe, sin dudar, sin postergar? Lo que viene a continuación te mostrará la clave para entender cómo Dios sigue levantando personas hoy, de la misma manera en que levantó a Débora. La historia de Débora no solo fue una demostración de valentía, sino un reflejo de cómo Dios trabaja en los momentos de crisis. Israel estaba paralizado por el miedo, rodeado de enemigos sin liderazgo firme, pero en medio de ese caos, Dios levantó a alguien inesperado para cambiarlo todo. Y aquí está la gran revelación. Dios siempre levanta a un remanente cuando el resto se esconde. No importa cuán oscuro parezca el panorama, no importa cuán fuertes sean los enemigos, siempre habrá alguien que escuchará la voz de Dios y decidirá actuar. Pero la pregunta es, ¿quiénes serán esos escogidos en este tiempo? Porque lo que ocurrió con Israel en los días de Débora se repetirá en los últimos tiempos. Si tu enemigo levantará ejércitos, habrá quienes intentarán someter al pueblo de Dios. Muchos se acobardarán, muchos se esconderán, pero Dios siempre tendrá a alguien listo para ponerse de pie. Y aquí está lo más impactante. Dios no está buscando a los más preparados, sino a los que estén dispuestos a confiar en Él sin dudar. Tal vez hoy te sientes incapaz, tal vez piensas que no eres suficiente, pero recuerda esto. Débora no era una guerrera, pero Dios la hizo liderar una batalla. Jael no era una soldado, pero Dios la usó para terminar con el enemigo. Lo que definió la victoria no fue la experiencia, ni la fuerza, ni los recursos, fue la disposición de obedecer. Y la pregunta que te debes hacer ahora es, ¿estás dispuesto a responder cuando Dios te llame? Porque en cada generación, Dios busca a aquellos que no temerán ponerse en pie cuando llegue el momento. Y lo que viene a continuación revelará cómo esta historia se conecta con el propósito que Dios tiene para ti. Nada en la historia de Débora fue casualidad. Desde el inicio, Dios estaba orquestando cada detalle para mostrar un principio eterno. Cuando los hombres no se levantan, Dios usa a quien esté dispuesto, sin importar quién sea. Y esto no solo sucedió en los tiempos de Israel, está sucediendo ahora mismo, porque lo que muchos no han entendido es que la batalla de Débora no fue solo una guerra física, sino una representación de la batalla espiritual que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. En cada generación hay una lucha. En cada época, el enemigo intenta oprimir al pueblo de Dios, intenta hacerlos temer, intenta hacerlos dudar, pero siempre hay un remanente que se atreve a levantarse. Y aquí está la verdad que muchos ignoran. Dios no llama a los que están cómodos, sino a los que están listos para obedecer sin importar el costo. Débora pudo haber dicho que no. Pudo haber permanecido como una jueza sin involucrarse en la batalla. Pero ella entendió que su llamado no era solo para juzgar, sino para actuar. ¿Cuántos hoy han sentido el llamado de Dios, pero siguen esperando el momento perfecto? ¿Cuántos han sentido la urgencia de hacer algo por el reino, pero siguen paralizados por el miedo? La historia de Débora nos deja una advertencia. Si tú no te levantas, Dios levantará a otro.
Su plan no se detiene, su propósito no cambia. La pregunta es, ¿serás tú quien responda al llamado o dejarás que pase de largo? Dios sigue buscando personas con fe, personas que no necesiten verlo todo claro para obedecer, personas que no se escondan cuando la batalla se intensifica, porque la guerra sigue activa. Y lo que viene a continuación te mostrará por qué esta historia es una señal profética de lo que está por venir. La historia de Débora no fue solo una victoria para Israel, fue un mensaje eterno sobre cómo Dios actúa en los momentos más críticos. Y aquí está el punto clave. Dios no solo estaba liberando a Israel de la opresión, Él estaba levantando a una nueva generación de guerreros que no temerían responder a su llamado. Porque lo que ocurrió en aquellos días no fue solo un evento histórico, fue un patrón divino que se repite una y otra vez. Cuando el enemigo cree que ha ganado, cuando el pueblo de Dios parece estar derrotado, Dios levanta a alguien inesperado para cambiar la historia. Y esta no es solo la historia de Débora, es la historia de cada persona que Dios ha llamado en momentos de crisis. Porque lo que nadie te ha dicho es que lo que pasó en aquel tiempo es una sombra profética de lo que está ocurriendo en la actualidad. Hoy vivimos tiempos de confusión. El mundo está en guerra espiritual, muchos han perdido la fe, pero Dios sigue llamando a aquellos que no se esconderán. Y la pregunta es, ¿eres parte de esa generación o seguirás esperando que alguien más haga lo que Dios te ha llamado a hacer? Porque lo más impresionante de la historia de Débora es que ella no esperó que la batalla llegara a su puerta. Ella se levantó antes de que fuera demasiado tarde. Y lo mismo ocurre hoy. Dios está buscando a aquellos que actuarán antes de que el enemigo tome más territorio. Y lo que viene a continuación te mostrará la clave que diferencia a los que hacen historia de los que solo la observan. Cuando Débora se levantó, todo Israel la escuchó, pero no fue su voz la que trajo la victoria, fue su fe. Porque aquí está la gran verdad. La verdadera batalla no se gana con espadas ni estrategias humanas, sino con la obediencia a Dios. Y esto es lo que diferencia a los que son llamados de los que realmente son usados por Dios. No basta con escuchar la voz de Dios, hay que actuar. Débora no tenía un ejército propio, no tenía armas, pero tenía algo que el resto de Israel había perdido: confianza en que Dios nunca abandona a los suyos. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuántos hoy han escuchado el llamado de Dios, pero siguen esperando la confirmación? ¿Cuántos saben que Dios los está llamando a actuar, pero siguen paralizados por el miedo? La historia de Débora nos muestra que el mayor enemigo no era Sísara, era el miedo que había paralizado a Israel. Y lo mismo ocurre hoy. El enemigo no necesita destruir a los hijos de Dios si logra hacerlos dudar. Porque cuando el pueblo de Dios teme, deja de avanzar. Cuando duda, deja de pelear. Y es por eso que esta historia no es solo sobre una batalla antigua, es un mensaje profético para este tiempo. Dios sigue levantando personas. Dios sigue posicionando a sus escogidos en lugares estratégicos. La pregunta es, ¿estarás tú entre ellos o seguirás esperando el momento perfecto? Porque lo que viene a continuación te revelará por qué Dios siempre usa a los que menos esperan para hacer lo imposible. La historia de Débora nos enseña que Dios no busca a los más fuertes, sino a los más dispuestos. Israel tenía hombres con habilidades, con experiencia en la guerra, pero ninguno de ellos se levantó hasta que una mujer tuvo el valor de obedecer. Dios la llamó y ella respondió, y este patrón divino no ha cambiado. A lo largo de la historia, Dios siempre ha usado a los inesperados, a los que el mundo ignora, a los que parecen débiles. Porque la verdadera fuerza no está en la capacidad humana,
sino en la fe inquebrantable en el poder de Dios. Y aquí está la gran pregunta. ¿Cuántos hoy han sido llamados, pero aún no han respondido? Débora podría haber esperado que otro tomara la iniciativa, pero no lo hizo, no dudó, no buscó excusas. Ella entendió que el propósito de Dios era más grande que su comodidad. Y aquí está el mensaje para este tiempo. Dios sigue buscando personas con el mismo espíritu de Débora, aquellos que se levantarán cuando nadie más quiera hacerlo. Tal vez hoy no te sientas listo, tal vez crees que hay otros más preparados, pero lo que aprendemos en esta historia es que Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que están dispuestos a confiar en Él. Y la pregunta clave es, ¿estás dispuesto? Porque lo que viene a continuación te mostrará la conexión profética entre esta historia y lo que Dios está haciendo en esta generación. La historia de Débora no es solo un relato de valentía, es una revelación de cómo Dios opera en tiempos de crisis. Cuando los líderes fallan, cuando los valientes retroceden, Dios levanta a aquellos que no temen actuar. Y esta verdad sigue vigente hoy. Vivimos en un tiempo donde muchos han perdido la pasión, donde el compromiso con Dios se ha debilitado. Pero al igual que en los días de Débora, Dios está buscando a aquellos que no se conformarán con la derrota. Porque aquí está la clave. Dios no elige a los que parecen listos, sino a los que tienen el corazón dispuesto. Y la historia de Débora nos da una advertencia. Los que no responden al llamado de Dios pierden la oportunidad de ser parte del milagro. Barak fue llamado a liderar, pero dudó. Como resultado, la gloria de la victoria no le fue dada a él, sino a una mujer. Esto significa que Dios siempre cumplirá su propósito, pero si tú no respondes, Él usará a otro. Y aquí es donde esto se conecta contigo. ¿Cuántas veces Dios ha puesto algo en tu corazón y lo has ignorado? ¿Cuántas veces has sentido el llamado, pero has esperado que alguien más tome la iniciativa? La pregunta no es si Dios quiere usarte, la pregunta es, ¿estás listo para dar el paso? Porque lo que viene a continuación revelará cómo esta historia es un reflejo del destino de aquellos que deciden obedecer a Dios sin reservas. Cuando Dios llama, hay dos tipos de personas, los que responden y los que esperan que otro lo haga. Débora respondió, Barak dudó. Y la pregunta clave es, ¿en qué grupo estás tú? Porque la realidad es que Dios sigue buscando a aquellos que no temen avanzar en fe, incluso cuando todo parece en su contra. La victoria en la batalla no dependió de la fuerza de Israel, sino de la obediencia de aquellos que creyeron que Dios estaba con ellos. Y lo mismo ocurre hoy. Muchos esperan señales, oportunidades perfectas, un momento ideal. Pero los que hacen historia son los que actúan cuando Dios habla, no cuando las condiciones parecen favorables. Débora no esperó una estrategia perfecta. No esperó que otros confirmaran su llamado. Simplemente creyó, y es por eso que su nombre quedó marcado en la historia. Pero hay una advertencia en esta historia que pocos han entendido. Dios sigue moviendo su plan, con o sin nosotros. Si Barak hubiera confiado desde el principio, la gloria de la victoria habría sido suya. Pero como dudó, Dios entregó la victoria en manos de otra persona. Y esto significa algo muy serio. Si tú no respondes, Dios levantará a otro. Su propósito no se detendrá. La pregunta es, ¿serás tú quien diga sí cuando Él llame? Lo que viene a continuación te revelará lo que Dios hace con aquellos que deciden confiar en Él sin condiciones. La historia de Débora nos enseña que no basta con escuchar la voz de Dios, hay que actuar. Muchos reciben un llamado, muchos sienten la dirección de Dios, pero pocos tienen el valor de dar el primer paso. Débora no solo creyó,
en la promesa de Dios. Ella se levantó y caminó en esa promesa. Y eso lo cambia todo. Porque hay una diferencia entre los que saben lo que Dios puede hacer y los que viven lo que Dios ha prometido. Los primeros ven los milagros de lejos. Los segundos son parte de ellos. La pregunta es, ¿en qué grupo estarás tú? Dios sigue buscando a los que tengan un corazón dispuesto, los que confíen incluso cuando no tienen todas las respuestas. Porque aquí está la verdad que muchos ignoran. Dios no necesita que seas fuerte, solo necesita que seas obediente. Cuando Débora se levantó, Israel encontró esperanza. Su valentía despertó a una nación entera, y lo mismo puede pasar hoy. Tal vez Dios te ha llamado a impactar a otros, a hacer algo que parece imposible, a avanzar sin garantías. Pero si hay algo que aprendemos en esta historia, es que cuando Dios te llama, Él mismo pelea por ti. La victoria no dependió de Débora, ni de Barak, ni del ejército de Israel. Dependió de Dios. Y si Él estaba con ellos, ¿quién podría detenerlos? Lo mismo sigue siendo cierto hoy. Si Dios te ha llamado, lo único que debes hacer es confiar y avanzar. Lo que viene a continuación te mostrará la clave para caminar en la autoridad que Dios ya ha puesto sobre ti. La historia de Débora nos muestra que cuando Dios llama a alguien, no es para que se quede en la comodidad, sino para que actúe con valentía. La fe verdadera no es solo creer en lo que Dios dice, sino caminar en esa verdad. Y esto es lo que diferencia a los que son parte del propósito de Dios de los que solo observan desde lejos. Débora no tenía todas las respuestas, pero tenía algo más poderoso: la certeza de que Dios estaba con ella, y esa certeza la hizo avanzar cuando otros dudaban. Pero aquí está la advertencia que pocos han entendido. Si no te levantas cuando Dios te llama, perderás la oportunidad de ser parte del milagro. Barak tenía la promesa de victoria, pero su temor le costó el honor de la batalla. Dios lo usó, pero no fue él quien recibió la gloria, y esto nos deja una lección clara. Dios hará su obra, con o sin nosotros. La pregunta es, ¿serás tú quien responda al llamado o dejarás que otro tome tu lugar? Porque hay algo aún más profundo en esta historia, algo que se conecta con los tiempos en que vivimos. El mundo está en crisis, muchos han perdido la fe. La oscuridad avanza, y como en los días de Débora, Dios está buscando a aquellos que no temerán ponerse de pie, porque cuando llega la batalla, solo hay dos opciones: retroceder o avanzar. En fe, lo que viene a continuación te mostrará cómo Dios usa a los que deciden confiar en Él sin reservas. Dios siempre ha trabajado con un principio inquebrantable. Él no busca a los más preparados, sino a los más obedientes. Y la historia de Débora es la prueba de ello. Ella no tenía entrenamiento militar, pero tenía algo que el resto de Israel había perdido: convicción en la palabra de Dios. No esperó confirmaciones. No buscó excusas. Ella simplemente creyó y actuó. Y aquí está la verdad más poderosa de esta historia. Dios no necesita de tu capacidad, solo necesita tu disposición, porque cuando Él llama, no es para que te quedes esperando, es para que camines en la dirección de la victoria. Barak tenía la oportunidad de liderar, pero su miedo lo detuvo. Débora no tenía el título de comandante, pero tenía la fe para avanzar. Y este principio sigue vigente hoy. Dios está llamando
a una generación de hombres y mujeres que no dudarán cuando llegue el momento de actuar. Personas que no esperarán el momento perfecto, porque saben que el momento perfecto es cuando Dios dice, ahora. Y la pregunta es, ¿eres parte de esa generación? Porque lo que viene a continuación te revelará la última y más grande enseñanza de esta historia. Lo que ocurre cuando decides obedecer sin reservas. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay un deseo genuino de responder al llamado de Dios. La historia de Débora no es solo un relato del pasado, es una invitación para aquellos que se atreven a creer. Dios no la llamó por su fuerza, ni por su posición, ni por sus habilidades. La llamó porque ella tenía el coraje de obedecer cuando todos los demás tenían miedo. Y esa es la clave que diferencia a los que hacen historia de los que solo la observan. Dios no usa a los más poderosos, usa a los que dicen sí cuando Él los llama. Y ahora la pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Seguirás esperando el momento ideal? ¿Seguirás dudando de que Dios puede usarte? ¿O te levantarás en fe, como lo hizo Débora, y avanzarás sin miedo? Porque aquí está la verdad más impactante. Cuando Dios llama, Él mismo pelea por ti. La batalla no dependía de Israel, dependía de Dios. Y lo mismo ocurre hoy. Si Dios te ha llamado, Él abrirá el camino. Si esta palabra habló a tu vida, demuéstralo ahora. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este mensaje. No ignores esta verdad como muchos lo hacen. Comenta, yo me levanto en el nombre de Dios, y demuestra que eres parte de los que obedecen, no de los que dudan. No pauses este video todavía. Deja que este mensaje se asiente en tu corazón, porque esta no es solo la historia de Débora, es tu historia.